Buenas tardes, mi nombre es Michelle Stephanie Orozco Mosquera, estudiante de Derecho de cuarto semestre, y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la responsabilidad. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? Existe responsabilidad civil solo cuando, no habiéndose alcanzado a lesionar intereses superiores, se ha causado un perjuicio a otro y el alcance o gravedad de la responsabilidad civil es la lesión de intereses de los particulares. La función de la responsabilidad civil es la esencialmente resarcitoria o de reparación patrimonial. Tiene unas fuentes que son, primero, la conducta dolosa o culposa, la violación del derecho a crédito, el no cumplimiento o cumplimiento tardío, el hecho propio que por dolo o culpa causa daño y los daños de otro o ajeno. ¿Cuáles son los principales elementos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual? La responsabilidad extracontractual o responsabilidad subjetiva, dispuesta en el artículo 2341 del Código Civil, es la culpa o el delito lo que obliga a la indemnización del daño causado derivados de hechos propios o personales, sin perjuicios de la pena principal, y estos van encaminados solamente a personas físicas. La responsabilidad objetiva o responsabilidad de pleno derecho, su fundamento principal es la responsabilidad por riesgo, en donde solamente se tiene en cuenta la causalidad material. Tenemos entonces una responsabilidad subjetiva, en donde tenemos 4 elementos. Primero, una conducta que sea la causa del daño, y segundo, que la conducta haya sido dolosa o culposa. Tercero, que haya un daño o un perjuicio. Y cuarto, que entre el daño y la conducta haya un nexo de causalidad. En la responsabilidad objetiva se presentan 3 elementos. Primero, una autoridad material o imputabilidad. Segundo, que haya un daño. Y tercero, que haya un nexo causal entre el daño o la imputabilidad. ¿En qué se diferencia cada una de estas responsabilidades? La lesión causada a un derecho subjetivo absoluto da lugar a la extracontractual, que sería la violación de un derecho absoluto. Y las lesiones que son a los derechos de crédito, que nacen de contratos, sería la responsabilidad contractual. Entonces, estos serían violaciones de derechos personales o derechos de crédito. En el contractual, dado el motivo de que toda prestación del deudor debe satisfacer un interés racional al acreedor, no se necesita probar de manera especial el perjuicio causado, sino que se necesita determinar su cuantía. ¿En qué consiste la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva? La responsabilidad subjetiva, la carga de la prueba la tiene la víctima. Y en la responsabilidad objetiva, de la carga se prescinde. La primera clase de casos en que se exige la intervención de un elemento de orden de dolo o culpa da origen a la denominada responsabilidad subjetiva. Y en la segunda, son los daños causados sin culpa los que ya generan una obligación de reparación. Entonces, constituyen en forma de responsabilidad objetiva los que se fundamentan en un riesgo creado que va en la equidad, en la doctrina de la garantía, en la solidaridad, en el daño antijurídico y en la responsabilidad por la distribución de las cargas públicas. Veamos un ejemplo para comprender mejor la figura. Luis tiene un perro en su domicilio. Como no convive con nadie más que con él, es un perro muy agresivo hacia otras personas. Un día Luis, llegando a su casa, deja salir por accidente a su perro y este muerde a un niño en la calle, dejándole heridas graves en su brazo. En este caso, Luis es responsable de las acciones de su perro, por lo que tendrá que hacerse responsable por los daños causados al niño que mordió. Esto genera un derecho de acción de carácter civil en la que los padres del chico podrían demandar a Luis el pago de una indemnización por daño moral incluso. ¿Cuáles son las características principales de la responsabilidad por actividades peligrosas? Responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad de los padres de familia respecto a sus hijos, responsabilidad de la tenencia de animales peligrosos y entre otras responsabilidades.
La responsabilidad por actividades peligrosas es responsabilidad objetiva y no se exige culpa. Esto lo encontramos en el artículo 2356. La responsabilidad de un padre causado por sus hijos menores de edad. Así, los padres son responsables solidariamente de los hechos de los hijos menores que viven o habitan junto en la misma casa. Esto lo encontramos en el 2347 del Código Civil. El hecho propio es por la crianza que se le da al menor, pues a este se le ven reflejadas esas crianzas. El artículo 2354 nos muestra el daño causado por un animal fiero, del que no se reporta utilidad para la guardia o servicio de un predio. Será siempre imputable al que tenga el animal. Y si éste alega que no fue posible evitar el daño, simplemente no se tendrá en cuenta. También es responsable por los daños causados por animales de que somos dueños. El hecho propio, cuando el animal sigue de forma exclusiva la guía de su guardador, en este caso podríamos poner el ejemplo del jinete y el caballo. Su guía es el jinete. Hay otra clase de daños causados por las cosas de que somos propietarios. La ruina de un edificio, por ejemplo, o las cosas que caen de la parte superior de un edificio. Hay un hecho propio y daños causados en explotaciones de actividades peligrosas. Esto ya es una cuestión de simple sentido común. Tenemos entonces el ejemplo cuando nosotros manejamos la acción, cuando manejamos el hecho y cuando este ocurre por un accidente. Podríamos decir entonces que cuando tomamos un objeto y causamos un daño con ese objeto, esto sería un hecho propio. Pero cuando en una obra cae un objeto y esto le pega a un transeúnte, esto ya no es un hecho propio, es un hecho de ese objeto. Tenemos también presente daños causados por medio de actividades peligrosas. Tiene una importancia y sentido de esta responsabilidad. Tiene su origen en el uso de toda suerte de vehículos, máquinas, naves, energías como los automóviles, ferrocarriles, nuevas áreas marítimas, áreas fluviales, la electricidad y la conducción de otras máquinas. Para decretar indemnización no vale la culpa, puesto que la causa se desconoce. Entonces, el daño de la explotación o industria debe responder directamente por los daños, a menos de que éste demuestre que el daño no tuvo causa en la explotación. Que todo pasó por un hecho extraño, una fuerza mayor o una culpa exclusiva de un tercero o de la propia víctima. El maestro Zuleta, respecto al artículo 2356, se refiere a los que contemplan especiales peligros. Aquí la víctima debe probar el daño y la imputabilidad material a una persona. Aquí tenemos una presunción de responsabilidad, que serían ya peligros especiales. No tenemos en cuenta la culpa, porque esta ya es una responsabilidad de pleno derecho. El artículo 2341 se refiere a los causados como hechos propios. Aquí la víctima sí debe probar la culpa o el dolo. Entonces, son actividades peligrosas. Actualmente los daños causados por medio de actividades peligrosas. Entonces, una industria debe responder por los daños producto de una explotación. No se exonera por ausencia de culpa. Entonces, solo se demuestra que el daño causado no fue producto de la explotación. Según la jurisprudencia nacional, son actividades peligrosas las del artículo 2356, haciendo referencia a actividades o explotaciones que ofrecen especiales peligros o riesgos y que además deben ser indemnizados, sin tener en cuenta la comisión de culpa, tratándose ya de una responsabilidad de pleno derecho, siendo estas actividades las siguientes. Entonces, la explotación de vehículos terrestres de motor. Aquí tenemos automóviles, buses, camiones, motocicletas. La explotación de los ferrocarriles y demás vehículos que se mueven por rieles. La conducción de nuevas naves acuáticas, fluviales o marítimas. El vuelo de las aeronaves, la producción, generación, transformación o distribución de otras energías. Aquí tenemos gas, petróleo, electricidad, la construcción de toda clase de obras, especialmente edificios, carreteras, puentes, colectores, entre otros. La producción o transformación de cosas fabricadas, como la extracción de minerales, gas, metano
o propano o otras sustancias del subsuelo. El depósito de uso de sustancias explosivas, el empleo de elevadores de carga, los puentes y carreteras peligrosos objetivamente. Estas actividades son las que ofrecen especiales riesgos o peligros a nuestra civilización y pues de las que se ha referido ya la jurisprudencia. Esto no quiere decir que sean las únicas. Hay daños causados por vehículos automotor y su fundamento es la fuerza ejercida por los vehículos, ya que esta es superior a la del hombre y su control no depende en totalidad del hombre, siendo estos daños regulados por el artículo 2356 del Código Civil, y estas se pueden exonerar solamente si se demuestra una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces, la ausencia de culpa no es suficiente, ya que de igual manera el accidente se ha producido. Y los daños causados por hechos propios ya serán regulados por el artículo 2341 del Código Civil. Hay una responsabilidad extracontractual. Y hay una responsabilidad derivada del contrato de transporte. Según el artículo 2356 se aplica solamente cuando el accidente produce perjuicios a cosas o a personas. Si el transportador causa daño a un peatón, su responsabilidad será extracontractual y deberá regirse por la responsabilidad por actividades peligrosas. Esto lo encontramos en el artículo 2356 del Código Civil. Hay unos daños causados por la electricidad y otras energías. Es una actividad excesivamente peligrosa y debe indemnizarse sin tener en cuenta la culpa. No puede la empresa alegar una ausencia de culpa, ya que la Corte ha dicho que solamente pueden exonerarse de responsabilidad acreditando fuerza mayor o la intención de un elemento extraño o la explotación de la misma energía. Hay daños causados por la construcción de edificios y otras obras de suelo o subsuelo. Estas son reguladas por el artículo 2356 del Código Civil. La inundación a consecuencias de un recolector deben indemnizarse. Los daños causados por recolección, reparación de un edificio también deben ser indemnizados.